Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Brisa Colibrí y les doy la bienvenida a mi cocina. El día de hoy vamos a preparar unos tamales de muerto. Se llaman así porque se elaboran en torno al Día de Muertos en México, como el pan de muerto o la cajeta de muerto. Algo muy característico y bonito de estos tamales es que van enrollados, entonces se forma una espiral. Se hacen con masa de maíz y se rellenan con una salsa de chile y queso. Son deliciosos. Los invito a que se queden conmigo y manos a las cazuelas. Lo primero que hacían las mujeres aztecas cuando se preparaban para una festividad, según el fraile español Bernardino de Sahagún, era cocinar montones de tamales. También les gustaban los guisados con chile y las figuras de masa de amaranto, pero los tamales envueltos en hojas de maíz ocupaban lugar de honor en los banquetes precolombinos. Para el festival del dios jaguar Tezcatlipoca se rellenaban los tamales con frijoles y chiles, mientras que en las celebraciones del dios del fuego, Huehueteotl, eran de camarón con salsa de chile. Esto aparece en la introducción del libro Que vivan los tamales de Jeffrey M. Pilcher. Y es que no hay duda, los tamales, esos envoltorios vaporosos que se abren como un regalo, siempre han sido parte de las celebraciones de los que habitamos esta tierra llamada hoy México. Me gusta decir que son nuestro platillo insignia, antes aún que el mole poblano y los chiles en nogada. Y es que los tamales bien podrían voltear a ver a esas creaciones culinarias virreinales y decirles: uy, cuando ustedes van, yo ya vengo. Porque no sé si ustedes sabían, pero se cree que muy probablemente se comían tamales incluso antes de que se crearan las tortillas, antes de que se inventaran los comales, incluso que las vaporeras tamaleras, porque se hacían enterrados en la tierra, entre las brasas. Poco a poco se fueron transformando a lo que hoy conocemos. Híjole, si los tamales pudieran hablar, ¿cuántas cosas nos platicarían? Nos contarían que con la llegada de los españoles, a la masa de maíz nixtamalizado se le agregó la manteca de cerdo y se quedó como compañero inseparable. Se dice que en México hay una variedad de alrededor de 500 tamales, pero la verdad es que creo que la cifra es muy pequeña. Estoy segura de que hay muchísimos más. Entre las principales características de un tamal mexicano, porque pues sí, en otros países también se hacen tamales, pero los de México son con masa de maíz nixtamalizado y manteca. Un relleno que la mayoría de las veces lleva chile y una hoja que lo envuelve. Se cocinan al vapor. Sin embargo, hay excepciones. Por ejemplo, hay tamales sin masa o hay tamales sin maíz. El mundo de estos envoltorios, y es que literalmente tamal significa envuelto en náhuatl, es un laberinto interminable. Yo desde hace mucho estoy perdida en él y no pretendo salir. Amo los tamales, con todos sus rellenos, salsas, masas, hojas, colores y sabores. El día de hoy les estoy mostrando la elaboración de unos tamales de muerto del estado de Querétaro. Sé que el nombre es intrigante, pero es que en México agregamos el de muerto a platillos que se elaboran para la celebración del Día de Muertos o para poner en el altar. Tenemos panes de muerto, cajeta de muerto, atoles y pues ya saben que incluso tenemos dulces en forma de cráneo. Entonces, con sus variantes, se hacen estos tamales en algunas zonas del Bajío y estos, con los ingredientes que les estoy mostrando, son específicamente de Querétaro. Sin embargo, es probable que las nuevas generaciones no los conozcan, pues ya no se elaboran como antes. Se hacen de maíz azul, aunque también se puede con maíz blanco. Personalmente me gustan más con el maíz azul. Si ustedes quieren hacerlos, pero se les complica encontrar el maíz azul, la masa de maíz azul, entonces pueden conseguir harina de maíz azul nixtamalizado. Para hacer la masa basta con ir agregando agua tibia hasta que tenga la consistencia deseada. También pueden seguir las instrucciones del paquete. El caso es que necesitamos 1 kilo de masa ya hidratada para hacer los tamales. Digamos que la medida estándar para hacer masa de tamales es 1/4 de manteca por kilo de masa, o sea 250 gramos.
Haciéndolo así no hay pierde, pero también es verdad que hay quienes agregan menos o incluso más. Hablando de la variedad de tamales, hay que tomar en cuenta que no todas las masas se preparan igual. Aquí no tenemos que cansarnos batiendo la masa, solo se mezcla con los demás ingredientes. Se llama masa revuelta. No les di en la lista de ingredientes una cantidad exacta del agua, porque eso dependerá de cuánta humedad ya traiga la masa. Entonces, ustedes tengan a la mano alrededor de media taza de agua tibia y van agregando poco a poco, así como se dice, según lo que la masa vaya pidiendo. La salsa es muy fácil de hacer, solo se pone a asar chiles anchos junto con cebolla y ajo. Una vez asado todo, se pasan los chiles a agua caliente para que se hidraten por espacio de 10 minutos. Pasado el tiempo, se licua con el ajo, la cebolla y un poquito de agua. Luego se lleva a freír a una cazuela con manteca. Debe quedar una salsa algo espesa para que no se escurra fuera del tamal. Así que hay que procurar no agregar tanta agua. Lo especial de este platillo es lo que se le agrega a esa salsa. Queso añejo, rallado o desmoronado. Una vez mezclado se apaga y eso es todo. La verdad es que hacer estos tamales no es nada complicado, solo hay que organizarnos con los pasos. Si tienen tiempo, pueden poner a remojar las hojas de totomostle desde una noche antes para que se vayan ablandando. Pero si no, pueden solo remojar con agua caliente unos minutos y ya están listas. El armado de estos tamales es muy especial. Se hace un enrollado. Esto me llama la atención porque, curiosamente, algunos códices muestran los tamales con la forma de algo que parece ser una espiral. Pues aún hoy es una técnica que sigue vigente. Se hacen rellenos de chile o frijoles. Desde mi punto de vista, esta forma de elaborarlos es más sencilla porque solo se extiende la masa hasta formar un rectángulo. Luego se extiende también el relleno y se envuelven con la ayuda de una tela húmeda. Se pueden hacer sobre una encimera, como lo hice yo hoy, o sobre el metate, como se los mostré en un video anterior, de tamales triangulares rellenos de frijol negro. Entonces, una vez enrollado, solo se corta y cada porción se acomoda dentro de una hoja de maíz ya suave. Con las cantidades que les dejé en la lista de ingredientes, salen alrededor de 15 tamales. Se ponen a cocer acomodados en una olla vaporera. Se cubren con una tela húmeda y una vez que empieza a hervir, se baja el fuego y se dejan cocer por una hora o hasta que la hoja se desprenda fácilmente del tamal. Ya saben, como todos los tamales comúnmente se cuecen. Su sabor es robusto, por el queso sobre todo, pero hace una maravillosa combinación con el chile y el maíz. A mí me encantan. Al no llevar polvo para hornear ni ningún otro leudante, no serán esponjosos, pero créanme que sí son suaves y muy paladeables. Ahora viene mi opinión, quizá impopular. Si ustedes me preguntan, Brisa, ¿crees que entonces, como estos tamales son de muerto,
pueda ponerlos en mi altar, aunque no sea de Querétaro? Les contestaría que no. Deben hacerlos, porque son buenísimos y además sencillos. Se pueden convertir en parte de su menú y de su mesa en esta temporada. Pero en el altar, lo mejor es que se agreguen platillos que sus difuntos disfrutaron en vida, que conocieron. En ocasiones yo he tenido la tentación de hacer todo un festín de platos tradicionales del país para mis abuelos fallecidos, pero luego me detengo al imaginar su cara de desconcierto cuando lleguen a comer. Vamos a poner un ejemplo que nos ayudará a comprender mejor la situación. Imaginen que ustedes están lejos de su casa y solo pueden visitarla una noche al año. ¿Qué platillos les gustaría encontrar en la mesa? Unos que se vean apetitosos, pero que no conozcan y con los que no tengan ningún vínculo. O tu comida favorita, la de tu región, la que tienes comiendo desde niño y que sabe a tu casa, que dice mucho de ti y de la tierra donde creciste. Bueno, pues ahí está la respuesta. Les platico que yo horneo pan de muerto todos los años, pero para comerlo en familia, no para el altar. En su lugar coloco cochinitos de piloncillo o arepas, atole blanco, queso de mi pueblo, alimentos que ellos comían y disfrutaban. La celebración del Día de Muertos se ha extendido durante los últimos años y no es necesariamente negativo, siempre y cuando la llevemos con respeto y con coherencia. Todos esos colores, el aroma del cempasúchil y la luz de las velas es muy emocionante, solo no hay que olvidarnos de que va mucho más allá de una cuestión estética. No se trata de que se vea bonito, aunque lo sea, sino de lo que simboliza. Nuestra conexión con nuestros antepasados y celebrar la muerte como una etapa más del ciclo de la vida, sin miedo. Amigos, les agradezco mucho por estar conmigo en una ocasión más. Los invito a que se suscriban y a que me sigan por aquí y en mis otras redes sociales, donde también me encuentran como Brisa Colibrí. Espero que tengan un día muy bonito, que coman muy rico, que se apapachen y nos vemos para la próxima semana para seguir conociendo a México desde sus recetas. Adiós.